¿Alguna vez te has preguntado por qué ese par de bocinas que sonaban tan bien hace apenas unos años, de repente comenzaron a fallar? O peor aún, ¿por qué es más caro repararlas que comprar unas nuevas? Vivimos rodeados de sonido, y las bocinas son las ventanas por las que la música, el cine y la información llegan a nosotros. Por detrás de esa membrana que vibra se esconde una realidad incómoda, la obsolencia programada. En los próximos minutos haremos un viaje a través de la historia de este invento que transformó nuestra relación con el audio y analizaremos el triple impacto de su ciclo de vida, en la naturaleza, en nuestra salud y en nuestra economía. Un viaje que nos lleva desde el impecable diseño de antaño hasta la montaña de basura electrónica de hoy. Para entender el problema, primero debemos entender el objeto. La historia de la bocina o altavoz es la historia de la búsqueda de la fidelidad. A finales del siglo XX, inventores como Nikola Tesla y Oliver Lodge sentaron las bases de lo que conocemos como altavoz de bobina móvil. Pero fue en la década de 1920 cuando este invento se popularizó gracias a la radio. Eran altavoces de gran tamaño, con conos de papel y potentes imanes de ferrita. Su construcción era robusta y en muchos casos diseñadas para durar. Si algo fallaba, un técnico podía repararlo. El valor estaba en la perdurabilidad. Con la llegada del estéreo y la alta fidelidad en los años 60 y 70, las bocinas se convirtieron en muebles. El foco estaba en la calidad de los componentes, suspensiones de espuma de alta resistencia, bobinas de cobre puro y gabinetes de madera tratada acústicamente. ¿Eran objetos caros? Sí, pero concebidos con una inversión a largo plazo. Sin embargo, la revolución digital de los años 90 y 2000 lo cambió todo. La demanda de dispositivos más pequeños, más baratos y con mayor conectividad transformó radicalmente el diseño. El imán de ferrita fue reemplazado por neodimio, más potente pero frágil. Los gabinetes de madera dieron paso al plástico inyectado. Y es aquí donde aparece el primer síntoma de la obsolescencia programada. La miniaturización forzada. Componentes que antes eran reparables ahora son módulos sellados. Las suspensiones de espuma que antes duraban décadas ahora son de materiales que se degradan en pocos años. El objetivo ya no es solo la fidelidad, sino la integración y sobre todo el reemplazo. Pero, ¿a dónde va a parar ese altavoz que tiramos porque la batería ya no carga o porque el control remoto ya no sincroniza? El impacto de esta cultura del usar y tirar en la naturaleza es profundo y a menudo invisible. Comienza en la mina para fabricar los imanes de neodimio de nuestras bocinas inalámbricas. Se requiere la extracción de tierras raras, un proceso altamente contaminante que genera residuos tóxicos y destruye ecosistemas enteros. A esto se suman los plásticos derivados del petróleo y los metales como el cobre y el estaño. El verdadero problema llega al final de su vida útil, cuando una bocina se diseña para ser irrecuperable, se convierte en basura electrónica. Estos residuos contienen sustancias peligrosas como plomo, mercurio y retardantes de llama. En los vertederos, al sol y la lluvia, estos materiales se filtran al suelo y a los mantos acuíferos, y en muchos casos, estos desechos son enviados a países en vías de desarrollo, donde se queman al aire libre para recuperar metales, liberando toxinas directamente a la atmósfera. La corta vida de un producto de diseño se convierte en una herencia tóxica de larguísima duración para el planeta. El impacto no solo ambiental. El diseño y la forma en la que usamos las bocinas modernas también tiene consecuencias directas sobre nuestra salud, a menudo silenciosas y progresivas. El primer y más evidente riesgo es la salud auditiva. La búsqueda de la máxima potencia en dispositivos cada vez más pequeños ha llevado a que los auriculares y audífonos, que no son más que microbocinas, almacenen volúmenes peligrosos. La exposición prolongada a más de 85 decibelios, algo muy común al usar audífonos en entornos ruidosos como el transporte público, puede causar una pérdida auditiva inducida por el ruido, la cual es irreversible. Pero eso no es todo. Hay otro impacto, más sutil, la contaminación acústica y el estrés digital. Las notificaciones constantes, los pitidos y los zumbidos de nuestros dispositivos, que utilizan pequeñas bocinas para llamar nuestra atención, fragmentan nuestra concentración y elevan nuestros niveles de cortisol, la hormona del estrés. Y para cerrar este ciclo de impacto, volvemos a la obsolescencia programada, la frustración de que un equipo deje de funcionar justo después de la garantía. Genera un estrés adicional y ansiedad por la compra, frustración por la falla y culpa por desechar. Un costo psicológico que suma al económico y al físico.
Hemos viajado desde los robustos altavoces de papel de 1920 hasta los frágiles dispositivos inalámbricos de hoy. Hemos visto cómo la obsesión por lo nuevo y lo barato ha transformado un objeto de deleite acústico en un vector de contaminación y un riesgo para la salud. Las bocinas son en esencia el mismo invento de hace 100 años, una membrana que vibra para crear un sonido, pero el modelo de negocio que las envuelve ha cambiado drásticamente. La obsolescencia programada ha hecho olvidar que lo sostenible no es lo que reemplaza, sino lo que perdura. La conclusión no es dejar de disfrutar de la música, es cambiar nuestra forma de consumirla, es exigir productos reparables, informarnos sobre los materiales y sobre todo, valorar la durabilidad por encima de la novedad. Porque al final, el mejor sonido es aquel que podemos disfrutar hoy, mañana y dentro de 10 años, sin que su eco contamine el futuro. El poder está en nuestra decisión de compra. Elijamos sonidos que no tengan un costo oculto. Hagamos una breve recapitulación. En términos de salud, el diagnóstico es claro. La búsqueda de la máxima potencia en un formato mínimo está generando una epidemia silenciosa. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 1.000 millones de jóvenes están en riesgo de perder audición por la exposición a sonidos elevados. Un daño irreversible porque las células ciliadas de nuestro oído interno, las encargadas de traducir las vibraciones en sonido para el cerebro, no se regeneran. Biológicamente estamos usando un sistema diseñado para la sabana africana, donde un león ruge a 110 decibelios por unos segundos para soportar horas diarias de 100 decibelios directamente en nuestro tímpano. Es una guerra contra nuestra propia biología, ¿no lo crees? Pero el daño no termina en el oído. El estrés que generan estos pitidos constantes, esa ansiedad por la obsolescencia, es el precio invisible que pagamos por un diseño que nos vuelve dependientes de un reemplazo perpetuo. Ahora miremos el mapa, porque el país que más bocinas consume en el mundo son los Estados Unidos, seguido cerca por China, que además es principal fabricante. Se venden cientos de millones de unidades al año. ¿Y cuántas se reparan? Una fracción ínfima. Recordemos la historia. En la década de 1920, una bocina era un mueble que se heredaba. En los años 70, era una inversión de alta fidelidad que se cuidaba. Hoy es un dispositivo desechable que en muchos casos está diseñado para morir justo después del periodo de garantía. Hemos pasado de la fidelidad a la fragilidad, de la perdurabilidad a la perecederidad. Somos 8.000 millones de personas en el planeta y cada año generamos más de 50 millones de toneladas de basura electrónica. Un récord histórico, si me lo preguntas. De esta montaña, menos del 20% se recicla de forma adecuada. El resto, los restos de nuestras bocinas, acaban contaminando tierras y aguas en lugares como Ghana o Pakistán, creando un pasivo tóxico para comunidades que no pidieron nada a cambio. La pregunta queda en el aire, no es si podemos permitirnos comprar una bocina nueva, la pregunta es si podemos permitir seguir ignorando el triple impacto de esta decisión, el colapso auditivo de nuestra salud, el veneno de nuestros ecosistemas y la trampa en nuestra economía. La biología nos dice que nuestro oído está hecho para escuchar el canto de un pájaro o el rugido de un león durante décadas. La historia nos muestra que un objeto bien hecho podía acompañar toda una vida. Hoy la tecnología nos ofrece el mejor sonido de la historia, pero nos lo empaqueta con la vida útil más corta jamás concebida. La próxima vez que una bocina deje de funcionar, no la ves como un producto fallido. Vela como lo que realmente es, un espejo de un sistema que nos ha convertido de que lo nuevo siempre es mejor, aunque su precio sea nuestra salud, nuestro planeta y nuestra autonomía. Disfrutar la música no debería implicar destruir nuestro futuro. El poder de cambiar la nota final de esa historia está en tu próxima compra.